Pues, Buen día, profe. Buen día, profe. bueno. ¿Dudas? Vamos prendiendo las cámaras. Buenos días, profe. ¿Algo para comentar? ¿Algo para resolver? Tiene R cuadrado. Pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Sí. Similar al caso con el que definíamos ecuación vectorial de la recta, más que nosotros vamos a decir, bueno, pasa por este punto, punto P sub 1, X sub 1, Y sub 1, y es perpendicular a un vector, porque lo que interesa es la dirección, a un vector n. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos una escuadra perpendicular y la deslizamos hasta que pase por el punto. Por lo tanto, la recta será de esta característica, sabiendo que es la única recta de todas las que son perpendiculares, o de las infinitas que pasan por P1, hay una sola recta que cumple las dos condiciones. Pasa por el punto, es perpendicular al vector normal. Por lo tanto, dentro de esa recta definimos como siempre ¿qué cosa? Un punto genérico, un punto X, Y o XY, de tal forma que ese punto me permite generar el vector P sub 1P, o P sub 1 es lo mismo. El tema es que la condición dada hace que ese vector, por estar sobre la recta, también sea perpendicular al vector n. Entonces definimos la ecuación a partir de qué cosa, de que el vector n multiplicado en forma escalar
por el vector P sub 1P es igual a ¿cuánto? Cero. Igual a 0. El producto escalar, si los vectores son perpendiculares, el resultado es 0. ¿Por qué? Es módulo por el coseno de 90 grados, que es el ángulo que formarían, el coseno de 90 vale 0, y esto me va a definir la ecuación entonces de una recta que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Ponemos las componentes del vector, n sub 1, n sub 2, y multiplicamos por P1P, extremo menos origen, o sea, x menos x sub 1, punto y coma, y menos y sub 1. ¿Se acuerdan que restamos extremo menos origen? Y esto lo igualamos a 0. Producto escalar en función de sus componentes se distribuye, se hace la sumatoria del producto de las componentes homólogas, o sea, la primera por la primera más la segunda por la segunda. Entonces nos va a quedar N1 por X menos X sub 1 más N2 por X, por Y menos Y sub 1 igual a 0. Aplicando de nuevo la distributiva, N1 por X menos N1 por X1 más N2 por Y menos N2 por Y1 igual a 0. Acá lo que hacíamos era los términos genéricos que llevan el X y el Y, que no tienen ningún valor, en cambio N1, N2, X1 y Y sub 1 son las componentes, las coordenadas del punto, las componentes del vector n. Obvio que ese vector n tiene acá una componente que es N1 y acá tiene una componente que es N2. Entonces, como les decía, agrupamos N1 por X más N2 por Y y ponemos más, y dentro de un paréntesis colocamos menos N1 por X1 menos N2 por Y sub 1 igual a 0. Con lo que concluimos diciendo, esto es lo mismo que tener un A por X más un B por Y más todo esto que lo llamamos C igual a 0. Que la conocemos como ecuación general o implícita de la red. ¿Qué particularidad tiene? La que A y B representan N1 y N2. Se podría haber empezado directamente diciendo que esta es la componente N1A y N2B y haber hecho el desarrollo de la misma forma. El asunto es que nosotros, cuando tenemos esta ecuación, antiguamente, si no conocíamos la forma vectorial, no nos servía esta ecuación porque no nos daba ningún parámetro. Despegábamos Y en función de X para averiguar cuánto valía la pendiente, cuánto valía la ordenada del origen y para graficarla. En esta no podemos graficarla directamente, solo podemos conocer las componentes de A y B, por lo tanto podemos definir el vector y saber que la recta es perpendicular al vector, nada más. No tenemos otro dato más que su dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a conocer A y B, o sea, las coordenadas N1 y N2. Definimos el vector azul, pero sabemos que la recta como es perpendicular a ese vector. Bien, esa es otra ecuación que está en función de los vectores, pero que es una expresión algebraica que no lleva componentes, no lleva los versores y j ni la forma canónica, no tiene una expresión vectorial. Sí sabemos que se dedujo y que A y B sí definen las componentes de un vector. ¿Cuántas ecuaciones como estas hay? Infinitas. Porque yo multiplico toda la ecuación por 2, por 3, por 4, por 5 y voy a tener diferentes expresiones. Total, lo único que voy a hacer con eso es modificar el tamaño del vector.
y a mí del vector lo único que me interesa es su dirección. O sea, que la recta es perpendicular a ese vector, no importa cuánto valen A y B. De hecho, que para el dibujo, cuando ustedes van a resolver un ejercicio, a veces dicen, no, la escala es muy grande porque me dio que A vale 15 y B vale 35, y dice, y tengo que hacerlo a escala, es mucho lío. No importa, lo multiplican por un escalar, por un quinto, y lo reducen. A mí lo que me interesa no es el módulo del vector, sino lo que interesa es la dirección que tiene. Ese es el concepto que debe quedar claro. Si ponemos un ejemplito numérico, decimos, bueno, a ver, yo quiero que pase por el punto 1, que tiene coordenadas 3 y menos 1, y quiero que sea perpendicular a un vector que tiene componentes 2, 3. Esto se puede hacer gráficamente en un segundo, porque lo único que necesito son los elementos de dibujo, o sea, tomado el plano, buscamos la componente 3 en X menos 1 en Y, y ya sabemos que la recta debe pasar por este punto P sub 1. De las infinitas rectas buscamos el vector 2, 3, entonces tomamos este vector, 2 unidades acá, 3 unidades acá, con 2 y con 3 trazamos el vector, buscamos qué cosa, una regla y una escuadra, entonces apoyamos con la escuadra sola respecto a esta dirección hasta donde pase por el punto P sub 1. Entonces, haciendo ese trabajo, aproximadamente tendremos una recta de estas características. Este es el vector N, esta es nuestra recta R, que es perpendicular al vector. Bien, ese trabajo es el trabajo gráfico que ustedes deben hacer sí o sí. ¿Para qué? Para después corroborar si esa recta se corresponde. Entonces, ¿cómo hace el trabajo? Bueno, recuerden que hay otro punto genérico, otro punto P, de coordenadas X, Y, que hace que yo reste X menos 3 e Y menos 1. Y eso multiplicado por el vector N. O sea que el vector N, que tiene componentes 2 y 3, va multiplicado por la resta de P menos P sub 1, como hicimos acá, extremo menos origen. X menos 3, punto y coma, y menos 1 va a quedar Y más 1, igual a 0. Allí vamos a aplicar la distributiva, este por este. No estamos aplicando acá propiedad distributiva, sino que estamos haciendo el producto escalar, que es multiplicar la primera por la primera más la segunda por la segunda. La distributiva es hacer 2 por X y 2 por menos 3. O sea, 2 por X, 2 por menos 3, menos 6. Más 3 por Y, y 3 por 1, 3. Eso nos lleva a la ecuación general de la recta, que dice que 2x más 3y y menos 6 más 3 es menos 3. Ya tenemos la ecuación general de la recta. 2 y 3 son las componentes del vector normal, tienen que figurar siempre. ¿Y qué más? Y tiene que pasar por el punto 3 menos 1. O sea, que si yo reemplazo el 3 acá, 3 por 2, 6, y vale menos 1. Me queda menos 3. 3 por menos 1 es menos 3, menos 3, menos 3, menos 6. Esto da menos 6 y 2 por 3 da 6. 6 menos 6 da 0. ¿Se entiende? Se verifica que si yo reemplazo las coordenadas del punto, pongo 2 por X, la componente del punto es 3, más 3 por Y, la componente del punto en Y es menos 1, y le resto 3,
esto me tiene que dar 0. Entonces teníamos menos 3, menos 3, menos 6, 2 por 3, 6, 6 menos 6, 0. O sea, corrobora lo que dijimos. ¿Qué cosa? Que pasa por el punto, satisface la igualdad, satisface la ecuación y las componentes del vector n están puestas aquí. Multiplicar toda la ecuación por menos 2 va a hacer que nos dé una ecuación diferente, pero que es la misma recta. ¿Se entiende, no? Si yo multiplico por menos 2, porque se me ocurre, porque esto después lo voy a trabajar con otra ecuación, me va a quedar menos 4x, menos 2 por 3, menos 6y, menos 2 por menos 3, más 6, y menos 2 por 0, 0. Esta ecuación es equivalente a la anterior. Representa la misma recta, el mismo conjunto de puntos. ¿Y qué es menos 4 menos 6? Y es un vector parecido a este n, pero que tiene 4. Si esto es 3, mira por acá, el menos 4. Y si esto hacia abajo, esto es 4, tendremos 4 por allí, 2 más, pasará por acá. Y cuando yo una esto con esto, resulta que el vector va a estar acá abajo. ¿Y qué tiene? Tiene la dirección de n. La recta sigue siendo perpendicular a n. Otro punto, ¿a qué estamos acostumbrados nosotros? A despejar y en función de quién? De x. Esto era solamente para que sepan que lo que hacemos con esto es encontrar otra ecuación que tiene componentes de un vector que es combinación lineal del vector n. ¿A qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a despejar y. ¿Cómo despejamos y? Bueno, este 2x pasa como menos 2x. Este menos 3 pasa como más 3. Y luego el 3 que está multiplicando pasa dividiendo a todo. Entonces, 3 con 3 se simplifica y me da 1. La ordenada al origen es 1, o sea que corta ¿dónde? Corta acá en 1. Efectivamente, la ordenada al origen está en 1. ¿Se acuerdan? Ordenada al origen, donde corta el eje Y. Pendiente menos 2 tercios. ¿Qué significaba? Pendiente negativa, la recta decrece, es cierto. Avanzo 3, desde acá avanzo 3 unidades. ¿A dónde voy a llegar? Voy a llegar al 3. Y como es negativo, bajo 2 unidades. ¿Dónde voy a bajar? Y si estoy en 1, paso por 0 y menos 1. Avanzo 3, bajo 2. Todo esto coincide con lo que nosotros hemos planteado. Pero en forma vectorial hemos planteado el producto escalar entre dos vectores cuya condición es que eran perpendiculares, por lo tanto el resultado era 0, que es condición de perpendicularidad entre vectores. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien no entiende algo?
Normalmente en la aplicación práctica, física, por allí tenemos 2 puntos. Sabemos que un vehículo pasó por la posición tal a tal hora y luego sacamos otro cronómetro en mano, en otro instante tenemos la otra posición. O sea que tenemos 2 puntos o tenemos 2 temperaturas que medimos con un termómetro o tenemos 2 valores de la oferta y la demanda o tenemos 2 valores de cualquier variable física, que es lo que van a utilizar ustedes. Tenemos 2 puntos, por lo tanto nosotros debemos encontrar una ecuación de una recta que pasa por esos 2 puntos que generaliza. Ustedes dicen, ¿para qué me sirve? Bueno, porque yo con esos 2 puntos de referencia, ¿qué hago? Generalizo y puedo encontrar la relación entre esas 2 variables en cualquier otro valor de las variables. O sea, si a mí en un sistema me están diciendo que la presión y el volumen en un estado determinado tiene este valor y en otro momento acá tengo P sub 1, acá tengo P sub 2, acá tengo P sub 1 y acá tengo P sub 2. Entonces en otro momento tengo otro valor. ¿Esto por qué? Porque lo medí, porque tenía los valores de volumen ya predeterminados en un recipiente y a través de un manómetro de lo que fuera medí las presiones. Entonces digo, bueno, si la relación es lineal, cuando aumenta el volumen, aumenta la presión, tendríamos que hacer al revés, ¿no? Tendríamos que dejar esto acá y que este valor P sub 1 sea acá. Entonces, aumenta el volumen, disminuyó la presión, o disminuyó el volumen y aumentó la presión, cosa que es algo normal, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Encontrar la recta, ¿para qué? Y porque yo con esa ecuación después le asigno otro valor de volumen y voy a obtener otro valor de presión, o viceversa. Yo quiero saber qué pasa con otro valor de presión y tengo que saber qué volumen necesito para eso. ¿Se entiende lo que digo? Esto es una aplicación que podría ser para cualquier, nada más que en vez de llamarlo Y y X, lo vamos a llamar presión y volumen, velocidad y tiempo, aceleración y tiempo. Como les dije recién, precio en el número de artículos, oferta y demanda, etcétera, etcétera. No importa la aplicación. Si nosotros tenemos 2 puntos, decimos, bueno, este valor B sub 1 es un valor 2, este valor B sub 2 es un valor 5, este valor de presión acá también es 2 y este valor acá es 4. Entonces decimos, bueno, allí tenemos en la unidad que corresponda la presión, el volumen, eso obviamente también tiene valor. ¿Cómo encontramos las ecuaciones? ¿Cómo encontramos una ecuación que represente con volumen positivo, obviamente, hacia allá, para cualquier otro valor? Yo les digo, bueno, a ver, miren, yo quiero saber, porque no tengo un volumen de 2 y de 5 litros, tengo un recipiente que tiene 2,5 litros. Entonces, ¿qué presión espero? Yo, bueno, para 2,5 voy a tener tal presión. O no tengo un recipiente, ¿sí?, que por la densidad del espesor, etcétera, no soporta una presión mayor de 3 unidades. Entonces, ¿qué pasa si la presión vale 3? Y bueno, me tengo que venir a fijar acá qué volumen necesito yo para soportar esa presión. Independientemente de que si eso es presión, si es temperatura, si es lo que fuere, para nosotros esto es Y, esto es X. Entonces necesitamos encontrar una expresión lineal, obviamente. Tengo que saber que la representación es lineal. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación de la recta. ¿Qué ecuación aplicaría? De las vectoriales.
No los escucho. Tienen muteado el... Tienen que abrir más la boca, no les puedo leer los labios. ¿Qué tienen que hacer? Dos ecuaciones vectoriales vimos. O la ecuación vectorial con la paramétrica y la simétrica, que dependían todas de una sola, o la que vimos recién, que era que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Vamos a hacer las dos, vamos a ver cómo hacer esto. Así, bueno, ¿cómo encuentro la relación yo entre las variables x, y o p y b? Si ya conozco las componentes de un punto, que son 2, 4, las componentes del otro punto, que son 5 y 2. Entonces, ¿qué puedo hacer con ellos? Y armar un vector que dé la dirección de la recta. ¿Para qué lado quieren? De acá para allá, de allá para acá, es lo mismo. Si yo pongo esto así, digo acá hay un vector, para trasladar este vector en forma paralela acá, lo que hacemos es extremo menos origen. O sea, ¿qué hacemos? Ese vector lo trasladamos acá. Este vector se traslada en forma paralela allí. ¿Haciendo qué cosa? Extremo menos origen. O sea, 2 menos 5, 4 menos 2. Si quieren ponemos P sub 1, P sub 2, el vector P sub 1, P sub 2 es igual a P sub 2 menos P sub 1, el extremo, este vector, P sub 2 menos este vector menos este vector, me va a dar el triángulo ese vector. Entonces, 2, 4 menos 5, 2, 2 menos 5 menos 3, 4 menos 2, 2. Entonces, si yo tomo acá 3 unidades negativas y 2 unidades positivas, estaríamos en ese vector. Por supuesto que no coinciden el palo. A mí no me coincide en el sentido de que los valores, las escalas no son las adecuadas, digamos. Que cambiemos este en 1. Entonces tenemos 4 menos 1, 3. Y esto es menos 3. Menos 3 y 3, ya tenemos nuestro bien. Ya tenemos el vector. ¿Qué es eso? El vector que da la dirección a la recta. Porque al haber hecho extremo menos origen, obtenemos entonces un vector paralelo con origen en el origen de coordenadas. Ahí está el origen. Este vector es paralelo a este. ¿Pasa por un punto? Sí, ¿por cuál punto? Por cualquiera de los dos. Por P sub 1 o por P sub 2. Es lo mismo. O sea que la ecuación vectorial de esa recta va a ser, como dijimos nosotros, xy que significa punto genérico es igual
a un punto 1, cualquiera de los dos, podemos hablar del 5, 1, más un lambda multiplicado por el vector que hemos encontrado, y que es el vector director, menos 3, 3. Ahí está planteada la ecuación vectorial. Bien, estaba leyendo el chat. Perfecto. Y de la ecuación vectorial, un punto más lambda por el vector, que es lo que definía la combinación lineal. A partir de acá, ustedes ya saben que distribuyen lambda por menos 3 y lambda por 3 y suman la primera y la segunda. O sea que x va a ser igual a 5 más lambda por menos 3, o sea, menos 3 lambda, y la segunda componente y o y es igual a 1, que es la primera componente, más lambda por 3, o sea, 3 lambda. Estas eran las ecuaciones paramétricas. Despejamos lambda de ambas, o sea, x menos 5 sobre menos 3 y menos 1 sobre 3. Pasamos restando y el término que multiplica lambda lo pasamos dividiendo a toda la expresión que está del otro lado. Esto eran las ecuaciones simétricas. Que habíamos dicho que el denominador no puede ser 0. Si llega a ser 0 el denominador, no la podemos escribir de esta forma, pero sí la podemos escribir en sus otras dos versiones. Se verifica que pase por el punto 2, 4. O sea que si x vale 2, 2 menos 5 es menos 3. Menos 3 dividido en menos 3 es 1 positivo. Si vale 4, 4 menos 1, 3, 3 dividido en 3, 1 positivo. Se verifica que 1 es igual a 1. Si pasa por el punto 5, 1, 5 menos 5, 0. Si vale 1, 1 menos 1, 0. 0 dividido en menos 3, 0, 0 dividido en 3, 0. Se verifica que 0 igual a 0 porque lo hacemos pasar por el punto que definió la ecuación. Pero acá ustedes dicen, bueno, ahora yo quiero saber para una presión de, en vez de 1, de 2, de 3, de 4, o para un volumen de tanto, reemplazo y despejo la otra. Ya hemos pasado entonces de la vectorial a la paramétrica a la expresión que llamamos simétrica cartesiana. De acá podemos pasar a la ecuación explícita. ¿Cómo es la ecuación explícita? Bueno, la ecuación explícita era despejar y, entonces este 3 pasaba multiplicando. 3 por x menos 5, todo sobre el menos 3, más 1, igual a y. A esta altura nos atrevemos a pasar el 3 multiplicando y esa expresión después le vamos a sumar 1 porque está restando y pasa sumando. No al revés. Podemos pasar este sumando y después este multiplicando. Separamos en términos. Este denominador pasa multiplicando y luego, una vez que ya no está, el menos 1 pasa sumando. Y eso ya nos permite encontrar la expresión de y en función de x. ¿Cómo es esa expresión? Bueno, y es igual a, tenemos 3x dividido en menos 3, el 3 con el menos 3 se simplifica y nos queda menos 1, por lo tanto nos queda menos x. Acá ya podríamos haber simplificado, entonces me quedaba lo mismo, 3 por 5, 15, dividido en 3, 5, me queda este 5, pero negativo. Y este menos 5 más 1 es menos 4. ¿Puede ser? No.
¿Por qué? Porque esto es menos 1. Entonces el menos 5 con el menos se hace más. Y además no me puedo negativo, ¿por qué? Porque no corta ahí arriba, corta acá abajo. Si fuera negativo. ¿Qué valor es ese? Bueno, este valor sería acá el 4. Es algo que no me coincide. Es 6 positivo, profe. Perdón, estoy haciendo menos 5 más 1. Y acabo de decir que el menos con el menos es más, entonces 5 más 1 es 6, les pido disculpas. Entonces, ¿por qué no me coincidía? Y porque el punto acá tenía 4 y la ordenada del origen no podía ser la misma, porque la ordenada del origen corta más arriba. Bueno, acá defecto del dibujo que hago yo, pero esa recta continúa y acá sería la ordenada del origen. Bueno, como les decía, si algo sale mal, ¿qué es lo que a mí me ayuda? El gráfico. Acá hice menos 5 más 1 menos 4, no podía ser menos 4, dije el menos con el menos se hace más, le puse el más, pero tampoco me coincidía. ¿Se ve el error? Este es el error que tenemos y que tienen ustedes siempre, ¿no? De que si hacen el gráfico se dan cuenta que no puede ser así. Una más y no jodemos más. Podemos pasar este menos x para este lado como más x. Entonces vamos a decir, esto es x más y más 6 igual a 0. Si tienen un poquito de suerte lo van a ver, si no, ya les bajo la pantalla. Menos 6, otra vez. Pasamos estos dos, cambiado de signo. O este y para allá, cambiado de signo, es lo mismo. Entonces tenemos el menos x como más x, el más y este más 6 como menos 6. Esto no me dice nada. Porque ese menos 6 no es nada, pero sí el 1 y el 1 de la ecuación que hemos visto recién, que es la ecuación del vector normal a la recta. O sea que si acá saco la componente acá, que es un x más una y, el 1, 1 me está definiendo ¿qué cosa? Un vector acá que tiene 1 en x y 1 en y, que es ¿cómo? Que es perpendicular a la recta. Aunque ahí no parezca perpendicular, tiene que ser perpendicular a la recta. Podríamos haber llegado a esto, fíjense que acá tenemos que plantear con los dos puntos un vector, con ese vector y uno de esos puntos la ecuación vectorial, la paramétrica, la simétrica, pasábamos a la explícita y de explícita a la general. Un lío más o menos. Pero de ese lío, de esa ecuación, resulta que nosotros podemos haber partido de otro lado. Haber partido y de haber dicho, yo quiero encontrar la ecuación general directamente. Entonces, tengo un vector acá, sí, ya tengo P sub 1P con uno de los dos puntos. O sea, haber utilizado este punto y otro punto genérico P. Y acá tengo un vector que va de P sub 1 a P. Y tiene que ser perpendicular a este vector que ya generé. O sea que el vector D que yo generé tiene componente menos 3, 3. ¿Qué componentes tendría el vector N? Para que sea perpendicular al vector D, no a este que encontré acá, en la ecuación. Olvídense de todo esto. Nosotros ahora queremos generar nuestro propio vector N.
yo tengo el vector menos 3, 3, que este que está acá, y quiero generar un vector perpendicular. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Se acuerdan? Cambiábamos el orden a las componentes, o sea, 3 y 3. Y a una de las dos le cambiábamos el signo. Si yo quiero cambiar el signo a la primera, entonces en vez de menos 3 pongo más 3. La otra queda como está. 3 y 3. Entonces con 3 acá y 3 acá genero un vector que es perpendicular a este vector. O dejo el menos 3 y a este 3 le cambio el signo, entonces va a ir menos 3. Y lo mismo, yo pongo menos 3 y menos 3 acá abajo, voy a generar ¿qué cosa? Un vector que es perpendicular a la recta. Entonces, ustedes siempre pueden, a partir de un vector AB, generar un vector normal a este, cambiándole el orden y cambiándole un signo a una de las dos componentes. Porque cuando hago el producto escalar voy a hacer A por B más B por menos A. Me va a quedar el AB menos el AB. Y eso va a ser 0. O sea, ustedes son capaces de definir cualquier vector perpendicular a otro. ¿Se entiende lo que digo? Si yo tengo un vector 5, 3 o 5, 3, B sub 1, B sub 2 va a ser perpendicular si yo pongo 3 y 5. Y a uno de los dos le cambio el signo. O el menos 3, 5 o el 3, menos 5. Siempre. Cambio y cambio de los dos, uno lo dejo igual y al otro le cambio el signo. El 5 quedó positivo, al 3 le cambio el signo. ¿Por qué? Porque 5 por menos 3 es menos 15 y 3 por 5 es más 15 y 15 menos 15 es 0. Si el producto escalar da 0 es porque los vectores son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo entonces? Si yo tengo este vector, automáticamente pude generar otro vector que es normal. ¿Qué hacíamos en esto? Y multiplicamos n por x menos x1 por y menos y1. O sea, el vector n, que es menos 3, 3, menos 3, menos 3, por x menos, como hicimos recién acá, x menos 5, y menos 1. ¿Qué hice? El punto genérico, xy, x menos 5 y menos 1. Eso me da el otro vector. Y ese vector es perpendicular a este vector que hemos definido como el menos 3 para abajo. Bien. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 5, más 15, menos 3 por y, menos 3y, menos 3 por menos 1, más 3, igual a 0. Entonces me quedó menos 3x, menos 3y, 15 más 3, 18. Más 18 igual a 0. Y esa es la ecuación general de la recta. Tiene un vector menos 3, que es perpendicular a la recta que pasa por esos dos puntos. ¿No es la misma ecuación? No, pero esta es equivalente a esta. ¿Qué tengo que hacer con esta? Y dividirla por menos 3. Entonces, menos 3 y menos 3, 1. Menos 3 y menos 3, 1. 18 y menos 3, menos 6. O a esta la multiplican por menos 3 y le va a dar aquella ecuación. Entonces paseamos por la vectorial, la paramétrica, la simétrica, la explícita, la implícita, partiendo de dos puntos. Y además podemos expresar, ¿se acuerdan? Este menos 6 pasaba como un más 6, dividíamos todo por 6 y buscábamos la segmentaria. O sea,
sino de esta ecuación, menos 3x menos 3y igual a menos 18. Dividimos todo por ¿cuánto? Menos 18, menos 18, menos 18. ¿Para qué? Para que quede igualado a 1. Entonces tenemos x sobre 6, simplificamos el 3 con el 18, menos por menos más, menos por menos más, y sobre 6 igual a 1. Y llegamos a la ecuación segmentaria, o sea que acá corta en 6, y que acá también corta en 6, eso ya lo sabíamos porque hemos encontrado la ecuación explícita de la recta. Allí en un ejercicio pasamos por todas las ecuaciones. O sea que si yo tengo 2 puntos, puedo definir la recta como se me antoje. No quiero definirla de esa forma. Bueno, no la definen de esa forma. Dicen así. De este punto, tienen los 2 puntos siempre, ¿no? El 2, 4 y el 5, 1. Fíjense en esto. Para pasar del 2 al 5 acá, avancé ¿cuánto? Y de 2 a 5 avancé 3 unidades. Avanzo 3. ¿Y cuánto bajé? Y bajé de 4 a 1. Bajé 3 unidades. ¿Cómo era la pendiente de la recta? Si yo ya sé que al tener 2 puntos, voy en forma horizontal y después bajo en forma vertical. Significa que al hacer ese camino, 3 y 3, defino una pendiente en la recta M que vale ¿cuánto? Avanzo 3, ¿se acuerdan que con el denominador avanzábamos 3? Y en vez de subir, bajo, entonces negativo, menos 3. Con esto yo ya sé que la pendiente ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 1. ¿Cuánto vale el ordenado al origen? Bueno, la recta va a ser igual a menos 1 por x más b. Entonces me falta solamente conocer la ordenada al origen. ¿Por dónde tiene que pasar la recta? ¿Por este punto o por este punto? Por cualquiera de los dos. Entonces, si yo tomo este punto, x vale 2, y vale 4. Y vale 4, x vale 2. Despejo entonces, menos 1 por 2 es menos 2, pasa como más 2, 4 más 2, 6. La ordenada al origen vale 6. Listo, la ecuación es menos x más 6, que es la ecuación que tengo acá. De esta ecuación puedo pasar a la general, puedo volver atrás y encontrar una forma vectorial. ¿Puedo volver atrás y encontrar una forma vectorial? Sí, a partir de una ecuación de esta, yo puedo plantear esta ecuación. Esto lo deben poder armar ustedes de la forma que quieran. ¿Por qué? Porque hay infinitas, porque hay infinitos puntos. Siempre se puede pasar, esto es más difícil, se puede pasar de una ecuación algebraica, o sea, la segmentaria, la general o la explícita, de cualquiera de las tres, ustedes ya saben que pueden pasar de una a otra. Y a partir de esta, si yo les pido una ecuación vectorial, tienen que plantear el formato este. ¿Cuántas posibilidades hay? Miles. Vamos así. Tiramos otro poquitito. Y yo les planteo lo siguiente. La ecuación dice igual a menos x más 6. ¿Qué tiene la ecuación simétrica? La ecuación simétrica tiene las x de un lado y las y del otro.
Quiere decir que tengo uno de cada lado. Pero tiene que tener la forma y menos y sub 1 sobre D1 igual a x menos x sub 1 sobre D2. Condiciones. Esto no puede ser negativo. El x acá es positivo, el y es positivo. Sí o sí. Entonces, yo podría escribir esto como x, ¿sí? Este menos 1 lo escribo acá abajo. ¿Por qué? Y porque x sobre menos 1 es menos x. Y menos 6 sobre menos 1 es más 6. Lo único que hice fue pasar ese menos 1 debajo del denominador y obviamente cambiarle el signo al otro. ¿Se entiende lo que hice? Igual a y, que tiene 0 y 1. ¿Cuánto es y menos 0? Y en 1 es y. Entonces, acá rápidamente armé una ecuación simétrica. ¿Por dónde pasa? Por el punto 6, 0. Este punto es 6, 0. ¿Y cómo es el vector? Menos 1, 1. O sea, menos 1 acá y 1 por acá. Me da una recta, un vector, perdón, que da la dirección a la recta. Y pasa por este punto, por la intersección. Y así podemos armar miles, millones, infinitas ecuaciones de la misma recta. Pues podemos poner menos 2, 2, menos 3, 3, menos 4, 4, menos 5, 5. O sea, las componentes de este vector. Y después van eligiendo otros puntos que verifiquen la ecuación. Esto lo arma uno como se le da la gana. Pongo, sumo 2 de este lado, sumo 2 del otro lado. Y planteo lo mismo. O sea, una ecuación que pongo y más 2 igual a menos x más 6 más 2. Sume 2 miembro a miembro. ¿Hay algún problema? No. Me quedo el y más 2 y de este lado me quedo el menos x más 8. Hago el mismo tratamiento, pongo x menos 8 sobre menos 1. Entonces el vector es menos 1, 1, sigue siendo el mismo, pero el punto por donde pasa ahora es 8 y menos 2. 8 en x, un poquito más, y menos 2 en y. Va a pasar por ahí abajo. Y después pueden inventar todos los puntos que ustedes quieran. Pero la idea es que ustedes deben saber pasar de una ecuación a otra, pueden armar la ecuación de una recta de la forma que quieran, identificando la pendiente, identificando un vector que dé la misma dirección, identificando un vector que sea perpendicular a la dirección. O sea que no, en esto no hay excusas, sabiendo las ecuaciones, cómo se escriben, encontrar los valores para plantear esas ecuaciones. Todo es algebraico. ¿Dudas? No, nadie dice nada. Profe, ¿qué puede hacer un poquito más la pantalla? ¿Sí? No la escuché. ¿Qué puede hacer un poquito más la pantalla y pasar con pantallazo para copiar después? Ahí está, gracias, profe. Bien. Hemos paseado por todas las ecuaciones posibles.
Bien, un ejercicio clásico que involucra todos los cálculos y que solemos hacer utilizando vectores y todo lo demás, que es dar 3 puntos, generar un triángulo y sobre ese triángulo pedirle un montón de cosas. Entonces, si nosotros partimos, vamos a ver, un punto 1, 2, 3, un punto 2, 5 y menos 1, un punto 3 menos 4, 4. Entonces, dados esos 3 puntos, obviamente tenemos un triángulo y sobre ese triángulo nos pueden pedir el perímetro, la superficie, la distancia, la altura, la distancia de un punto a una recta, la altura considerando cualquiera de los 3 lados como base, una bisectriz, una mediatriz, una mediana, el incentro, el circuncentro, cualquier cosa que se nos ocurra que podamos calcular en un triángulo. Entonces, vamos a graficar ese triángulo en nuestro sistema de coordenadas, suponiendo que son perpendiculares, los ejes. Vamos a tomar una regla. Entonces vamos midiendo 2 con 3, tenemos el punto 1, 5 y menos 1, tenemos el punto 2, y por otro lado el 4 menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 4, con 4, tenemos allí aproximadamente el punto 3. Entonces, como verán ustedes, se forma allí un triángulo. Ese triángulo es un triángulo oblicuángulo, tiene un ángulo mayor de 90 grados. Pues será acutángulo, rectángulo u oblicuángulo. Bien. Superficie, área del triángulo. ¿Cómo calculamos el área del triángulo? Ahora yo los escucho a ustedes. A ver, vamos a marcar más esto. Base por altura, ¿no? ¿Cuál es la base y cuál es la altura?
En el punto 1 habría que trazar una recta perpendicular. En el punto 1. ¿Cuál es la base primero? Del punto 3 al punto 2. Del punto 3 al punto 1. Al punto 2. Bueno, el punto 2. Esta sería la base. Usted puede elegir cualquiera. ¿Tengo la base? Sí, ¿por qué? Porque tengo las coordenadas, o sea que yo tengo esta longitud. ¿Y cuál es la altura? No se sabe. No se sabe. Entonces, ¿puedo usar base por altura? Esa sería la altura H. No la conozco. ¿Podría conocerla? Sí. Esto es lo que yo necesito que ustedes apliquen todos los conceptos que hemos visto de recta y de vectores para poder aplicar y calcular, porque el ejercicio es decir eso, calcular cuánto vale la superficie del triángulo. Para eso nosotros utilizábamos la aplicación geométrica, la interpretación geométrica del producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores me daba el área el módulo del producto vectorial, que era equivalente al área del paralelogramo formado por dos vectores. Entonces, vos podrías tomar desde el punto 1 al punto P sub 3 un vector y del punto 1 al punto P sub 2 otro vector. Y si ahí tengo, ¿qué cosa? Dos vectores. Por lo tanto, puedo hacer el producto vectorial de esos dos. Pero si yo hago el método del paralelogramo, o sea que si yo traslado en forma paralela acá un vector, como si estuviera sumando vectores a través del método del paralelogramo, y el otro acá, lo que te estoy diciendo es, los dos vectores forman allí, ¿qué cosa? Un paralelogramo. ¿Cómo es ese paralelogramo? Y ese paralelogramo dividido por este vector, que vos considerás que era la base, me genera ¿qué cosa? Dos triángulos iguales. Es decir, que si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, me va a dar otro vector perpendicular al plano, cuya longitud, cuyo módulo, es el área del paralelogramo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el área del triángulo? Dividirlo en dos. Entonces, fíjate, el vector P sub 1, P sub 3, multiplicado por el vector P sub 1, P sub 2, el vector este por el vector este, producto vectorial, me da otro vector C. C, B, como lo quieras llamar. Pero me da un vector, cuyo módulo del vector, el módulo del vector B, es equivalente ¿a quién? Al área del paralelogramo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir en dos, y se acabó el problema. Pero para encontrar el módulo, yo tengo que hacer primero el módulo de este producto vectorial. Para hacer el módulo del producto vectorial, tengo que encontrar las coordenadas de los vectores. Bueno, extremo menos origen, menos 4, menos 2, menos 6, 4, menos 3, 1. ¿Qué es el vector P sub 1, P sub 3? ¿Por quién? P sub 1, P sub 2. 5 menos 2, 3, menos 1, menos 3, menos 4. Si yo grafico el 6, 1, el menos 6, 1, perdón, ¿qué significa? Voy a tener acá el menos 6 con 1, el vector va a arrancar acá y va a terminar ahí. ¿Quién es ese vector? Y este mismo vector que se traslada en forma paralela. Lo mismo que el 3 menos 4. 3 con menos 4, este vector se traslada acá en forma paralela. ¿Para qué? Para tenerlo a los dos vectores en el origen de coordenadas. No tiene ningún sentido. Estoy trasladando la misma figura más abajo.
Pero ese producto vectorial, para que me dé el vector B, se resuelve haciendo ¿qué cosa? I, J, K, menos 6, 1, 0, porque estamos en el plano, y el otro vector es 3 menos 4, 0. Entonces, para resolver esto decimos, para I es 0 menos 0, 0. 0i. Para J era 0 por 3, menos 0 por menos 6. 0 menos 0 más 0j siempre va a dar 0 y 0. Y para acá, tapando filo y columna, vamos a tener menos por menos más, 6 por 4, 24. 3 por 1, 3. 24 menos 3, 21. Más 21k. Entonces el vector es 0, 0, 21. ¿Qué módulo tiene 21? Porque la raíz cuadrada es 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 21 al cuadrado. O sea, que el vector B, el módulo del vector B es igual a 21 unidades. El módulo de B, y eso serían 21 unidades al cuadrado, ¿no es cierto? Porque estamos tomando como el área del paralelogramo. Pero había que hacer, ¿qué cosa? Dividirla en 2. Por lo tanto, el módulo de B son 21 unidades, pero el área del triángulo es igual a 21 medios de unidades cuadradas. O sea, la mitad de 21 es 10,5. Si quieren ustedes, por ejemplo, en su papel, centímetros cuadrados y lo han graficado a partir de los centímetros. Y ahí hemos utilizado, ¿qué cosa? El producto vectorial para calcular el vector que da como resultado, que yo sé que ustedes saben que representa el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Los dos vectores forman un paralelogramo y ese paralelogramo que hemos graficado ahí tiene ¿qué cosa? Al dividirla ahí tiene el doble del área del triángulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese que nosotros hemos planteado es generar, ¿sí?, un par de vectores para calcular un producto vectorial, porque la interpretación es que el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Si hubiéramos querido, y ahora vamos a aplicar una formulita, calcular la longitud de la base, y es fácil, porque tenemos acá un triángulo, si ustedes observan, acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces la distancia de este vector, que lo tomamos como base, es la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. O sea, la base es la raíz cuadrada ¿de quién? De esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado. ¿Cómo sé esta longitud? Y tengo 4 acá y acá tengo menos 1, o sea, 4 más 1, 5. Ustedes saben qué hacen entre P sub 2 y P sub 3. En el caso del eje X y en el caso del eje Y, 4 menos 1, o sea, 4 más 1, 5. Tengo 5 unidades acá. Pero yo del gráfico saco que si esta altura es 4 y esta es menos 1, tengo 4 más 1, 5 unidades. Acá, en este eje, estoy en menos 4 acá y 5 acá. Si yo resto, 5 menos 4 me queda 5 más 4, 9. O sea, con menos 4, menos 5, menos 9. Pero luego al cuadrado es lo mismo que de positivo o negativo. O sea, la hipotenusa esta es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 9 cuadrado 81 más 25. Raíz cuadrada. Bueno, 106 es el valor de la base. La raíz cuadrada de 106 unidades. Me faltaría la altura. ¿Qué hemos dicho? Nosotros podemos calcular
La altura es perpendicular a la base, por lo tanto podemos calcular distancia de un punto a una recta. ¿Tengo la recta? No, pero la puedo encontrar. Recta que pasa por 2 puntos. Puedo generar el vector, puedo hacer lo que hicimos recién. Algo cortito y rápido. Como recién yo calculé esta longitud, ustedes ven allí que hay un triángulo rectángulo, por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser esta pendiente, que es negativa. ¿Qué tienen que hacer? Avanzar ¿cuántas unidades? Hasta acá. Hacemos el triángulo al revés ahora. ¿Cuántas unidades avanzo acá? Avanzo de menos 4 a 5, avanzo 9 unidades. Y cuando llegué acá, ¿qué hago? Bajo. ¿Cuánto bajo? 5 unidades. La pendiente es menos 5 novenos. Por X más B. O sea que hemos generado la ecuación de la recta sabiendo la pendiente, pero no sé la ordenada del origen. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos las coordenadas de P sub 3 o las coordenadas de P sub 2 en X y en Y, despejo la ordenada del origen. Estas coordenadas de P3 son menos 4, 4. Y vale 4, menos 5 novenos por X que vale menos 4, más B. Menos por menos más, 4 por 5, 20. 20 novenos. Menos por menos más pasan restando. Entonces, ¿cuánto vale B? 9 por 4, 36. 36 menos 20, 16 novenos. Entonces, ¿tengo la ecuación de la base? Sí. Es Y igual a menos 5 novenos de X más 16 novenos. Vamos a escribir acá. Igual menos 5 novenos por X más 16 novenos. Ustedes dicen, ¿para qué me sirve la ecuación de la recta? Porque yo puedo calcular distancia de un punto a una recta. Había dos fórmulas, no la vamos a desarrollar, vamos a plantearla. La distancia de un punto a una recta. Igualamos a aero para sacar la general y calcular la distancia. Igualamos a 0. Bueno, perfecto. 5 novenos de X más Y menos 16 novenos igual a 0. ¿Por qué me dice que igualamos a 0? Para encontrar la expresión AX más BY más C igual a 0, que es la ecuación general, porque la distancia de un punto a una recta era en valor absoluto A por X1 más B por Y1 más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta es la fórmula que ustedes ya tienen que saber. Si está con esta, tiene otra expresión, la fórmula. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? 5 novenos, 1 y menos 16 novenos. ¿No le gustan las fracciones? Multiplicamos todo por ¿cuánto? Por 9. Entonces acá se va a simplificar y me van a quedar 5x más 9y menos 16 igual a 0. ¿Se entiende? Estos son pasos algebraicos sencillos para eliminar ¿qué cosa? El denominador. Multiplico toda la igualdad por 9, se simplifica, me queda 5x, 9 por y, se simplifica el 9, me queda menos 16. Y 0 por 9 es 0. Entonces, ¿qué tengo? A, B y C. A, B y C. ¿Quiénes son X1 e Y1? Las coordenadas del punto. Distancia de un punto, una recta. Entonces, P1 tiene coordenadas 2, 3. Entonces, reemplazo. A vale 5, por X1 que vale 2, más B que vale 9, por Y1 que vale 3, más C que vale menos 16. Sobre la raíz cuadrada
de a cuadrado más b cuadrado, o sea, 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Que ya lo hemos calculado recién, que la raíz cuadrada es 106. Entonces, esto en valor absoluto, sí me va a dar positivo. Entonces, esta distancia es igual a ¿cuánto? 10 más 27, 37, menos 16, 21. 2,03 puso uno por ahí. Sobre la raíz cuadrada de 106. Esa distancia es ¿qué cosa? La altura h. Entonces, en vez de llamarla d, lo vamos a llamar h, h y h. Entonces, ¿cómo era la fórmula que me dijeron ustedes? Base, el área del triángulo, es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base que está acá, hemos dicho que vale raíz cuadrada de 106. Por la altura, 21 sobre la raíz cuadrada de 106. Todo sobre 2. Raíz con raíz se va, ¿y cuánto me quedó? 21 medios. ¿Cuánto daba? 21 medios. ¿Hemos llegado a lo mismo? Sí. ¿Por dos caminos diferentes? Sí. Solamente aplicando una fórmula, la que ya conocen, que es base por altura sobre 2, y la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Pero para eso tuve que generar la recta. ¿De qué forma? De la forma que ustedes quieran. Pero podían generar la recta. Eso para calcular. Tienen que calcular el perímetro, no había drama, porque era distancia entre puntos, o como si fuera módulo de un vector, calculaban las tres longitudes, sumaban y tenían el perímetro. ¿Que esto lo pueden hacer de otra forma? Se puede hacer de otra forma. Que eligieron o elegimos esa base, podemos haber elegido otra base, la otra base, haber calculado otra altura. Los vectores como ustedes quieran, este vector con este vector, y el paralelogramo hubiera sido otro, pero el área iba a ser la misma. Ya no importa el par de vectores que elijan, la superficie sigue siendo igual. ¿Qué otra cosa solemos pedir? Ángulos entre ángulo entre rectas.
Bien. Les decía entonces, tomando resistencia, ¿qué podemos hacer? También, por ejemplo, calcular los ángulos interiores del triángulo, para lo cual, sabiendo, por ejemplo, haber definido un par de vectores que son el vector P1, P3, P1, P2, y hemos definido ahí menos 6, 1 y 3, menos 4, que eran estos dos vectores trasladados al origen de coordenadas, o sea que el ángulo entre ellos sería el ángulo entre vectores. Que vamos a definir este ángulo alfa. Se ve apenas allí, pero sería entre los vectores P1, P3, P2, P1, P2, el ángulo alfa para esos dos vectores. ¿Qué se hacía en la aplicación con vector? El producto escalar, ¿no es cierto? El arco coseno, entonces coseno a la menos 1 del producto escalar, vamos poniendo ya directamente las componentes de los vectores, P1, P3, es menos 6, 1, por el otro que es 3 menos 4. Sobre el módulo de ambos vectores, o sea, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado 36 más 1 al cuadrado que es 1, 37, por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, la suma da 25, la raíz de 25 es 5. Eso nos da exacto. Entonces, producto escalar, menos 6 por 3, menos 18, 1 por menos 4, menos 18 menos 4, menos 22, sobre 5 raíz de 37, ¿no? La raíz de 25 es 5. Esto obviamente era el coseno a la menos 1. Menos 18 menos 4 es menos 22. Entonces ustedes con calculador en mano, para verificar que todos tengamos el mismo resultado, ponemos inversa coseno menos 24 dividido 5, abrimos un paréntesis, 5 por raíz de 37. Cerramos el paréntesis, salimos del cursor, cerramos el otro paréntesis, menos 24, menos 22, no sé qué les dije recién, porque puse menos 24 acá. Que es menos 18, menos 4. Bueno, ustedes díganme si tienen ese valor. Dice 136 grados, 19 minutos, 55,99, o sea, 56 prácticamente segundos. ¿Llegaron a eso? ¿Es de más de 90 grados? Sí, el ángulo es mayor a 90 grados, parece lógico. Ustedes en el gráfico podrían ir a buscar y medir el ángulo y ver si está aproximadamente con eso. Hacen el dibujo a escala y el ángulo tiene que coincidir, tiene que tomar ese valor. Tal vez le puedan pifiar por 1 grado, pero no más de eso. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos definir? Y otro ángulo. Para eso necesitamos el vector P sub 2, P sub 3. Entonces el vector P sub 2, P sub 3, haciendo extremo menos origen,
Menos 4 menos 5 es menos 9. Y 4 menos 1, 4 más 1 es 5. Y es justamente lo que dábamos como la base, que tenían 5 y 9. Bien. Cuyo módulo ya sabemos que vale lo que llamábamos base, la raíz cuadrada de 106. Bien. Y aplicamos exactamente lo mismo con los otros vectores. Si tomamos al ángulo beta de acá abajo, pedimos que beta vale el arco coseno, arriba el producto escalar. Ahora, entre los dos vectores serían P sub 1, P sub 2, que no lo definimos. Dos menos 1, 5 menos 2, 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Pues tenemos 3 menos 4 por el otro vector, que sería P3, P2, P2, P sub 3, que menos 9, 5, sobre los módulos de esos vectores. El módulo de 3, 4 ya lo hemos calculado, no sé por qué, lo hemos calculado en algún lado, ¿no? P sub 1, P sub 2, módulo, raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, más 16, 25, la raíz de 25, 5. Bien. Entonces, esto es 5 unidades y el otro es raíz de 106. El producto escalar es 3 por 9, 27 negativo, 4 por 5, 20 negativo, 27 y 20 menos 47 sobre 5 raíz de 106. Entonces, ponemos la calculadora. Inversa coseno. Menos 47 dividido, paréntesis, 5 por raíz de 106. Cerramos los dos paréntesis. Y nos da 155 grados. 55 minutos, 28,21 segundos. Y el otro ángulo, que llamamos gamma, entonces gamma va a ser el arco coseno. Ahora este ángulo está entre P1 y P3 y P3 y P2. Por lo tanto, P1, P3 es menos 6,1. Y el otro, que es P2, P3 o P3, P2, menos 9,5. Y uno era raíz de 106 y el otro era raíz de 37. Entonces, 6 por 9 es 54, menos por menos más. Y 1 por 5, 5. Sobre lo mismo, raíz de 37, raíz de 106. 54 más 5 son 59.
Inversa coseno 59 dividido paréntesis raíz de 37 por 106, lo metemos todo dentro de la misma raíz. Cerramos el otro paréntesis. Y nos da 19 grados 35 minutos 32,21 segundos. Obvio que si nosotros sumamos estos tres ángulos, nunca nos va a dar 180 grados. Porque acá 136 más 150 más 19 se nos fue allá lejos. Pero de la gráfica sabemos que este ángulo sí puede ser 19 grados, pero este ángulo no puede ser 155 grados, sino que el ángulo que nos está dando la calculadora, ¿cuál es? Es el ángulo adyacente, nos está dando que esto mide 155. Lo que yo necesito es este ángulo, quiere decir que tengo que hacer 180 menos 155 para obtener el ángulo correctamente. ¿Se entiende eso, no? O sea que si tomamos 180 grados menos 155 grados, 55 minutos, 28,21 segundos, y lo trasladamos en grados, en realidad el ángulo nuestro es 24 grados, 4 minutos, 31,79 segundos. ¿Por qué? Porque el anterior es un ángulo obtuso y nosotros sabemos que el ángulo del triángulo es agudo. Esto, si nosotros hacemos todos los cálculos y no hicimos el gráfico y no miramos, no nos va a coincidir. A veces nos coincide, pero a veces no nos coincide. ¿A qué se debe? A que a veces el ángulo que me da es el adyacente, no es el ángulo que yo quiero. Bien, a esos 24 grados le sumamos 136 grados, 19 minutos, 55,99 segundos. Y le sumamos el ángulo de 19 grados, 35 minutos, 32,21 segundos, nos da error. Bien ahí. Me da 179,99,972. O sea, 179 grados, 59 minutos, 59,99 segundos. O sea, la suma no da obviamente los 180, pero si nosotros sabemos que acá tengo 59,99, esto pasa a ser 60 segundos, que es un minuto, entonces sumado esto me da 60 minutos, que es un grado, y sumado acá tengo los 180 grados. Entonces, ¿por cuánto le pifiamos? Le pifiamos por 1/100ª de segundo, que estaría acá, cosa que es lógico. La suma tiene que dar entonces 180 grados, eso es así siempre. Perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que si no miramos el gráfico podemos cometer este error del ángulo adyacente, que hay que mirar y saber cuándo, hoy es muy lógico. Es más difícil cuando graficamos si el ángulo está cercano a los 90 grados. 89 o 91 grados va a hacer que el adyacente visualmente no sepamos cuál es. Obviamente, la suma va a definir, la suma de los tres va a definir y le tienen que, si hicieron los cálculos, obviamente con la calculadora,
nunca el error puede ser mayor de unas décimas o centésimas de segundo. Les advierto porque eso es lo peor que les podría pasar, que a veces no definamos bien qué es la diferencia entre uno y otro, esté prácticamente a simple vista casi a 90 grados. Entonces no vamos a saber cuál de los dos es el adyacente o cuál es si tomo uno o el otro. Pero cuando hagan la suma, si le pifiaron por 1 grado o por... sería lo lógico sería tomar ambos y ver cuál se acerca más a los 180 grados, ¿no? Eso sería hacer trampa. Pero pasa que ante la visual no sabemos cuál es agudo y cuál es obtuso. Estoy hablando de los 90 grados. La otra cual es ponerle escuadra y verificar si es un poquito más o si es un poquito menos de 90 grados. Pero eso lo pueden hacer ustedes en el papel. Esto es lo que nosotros utilizamos para calcular ángulo entre rectas, distancia de un punto a una recta. Ángulo entre rectas es lo mismo que ángulo entre vectores. Me pueden pedir las ecuaciones de las rectas. Me pueden pedir, como les dije, el perímetro. Me pueden pedir la mediana, la mediatriz. Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué pasa si me dice cuál es la ecuación de la mediana respecto de P sub 1, P sub 2? Es decir, bueno, P sub 1, P sub 2, la mediana estaría punto medio unido ¿con quién? Con el extremo que está allí. Sería bastante sencillo porque sacar las coordenadas del punto medio entre estos dos, en X y en Y, y después tengo el otro punto y hago ecuación de recta que pasa por 2 puntos. Ahora, si me piden la mediatriz, ya es una recta perpendicular. Entonces ya tengo la pendiente de esta, entonces tengo la pendiente de la perpendicular. Sí, porque la pendiente acá avanzo, desde este punto que es 2 hasta 5, avanzo 3 unidades, y desde este 3 bajo hasta menos 1, o sea que bajo 4 unidades. O sea que ahí tengo una pendiente de menos 4 tercios. El gráfico lo saco. Entonces esa pendiente es la que me sirve para la otra recta. ¿Por qué? Porque es la pendiente recíproca opuesta. Y las coordenadas del punto medio ya las sabían, o sea que la ecuación la pueden encontrar. Después elegimos la mediana de la base y la mediana de uno con otra me va a dar la intersección y calculo intersección entre rectas. Miren, yo les voy a preguntar, y esta es la tarea. Con estos datos que hemos puesto allí, 2, 3, 5, menos 1, menos 4, 4, que ustedes ya lo tienen en la hoja, la tarea para el lunes, es calcular el incentro y el circuncentro. Calcular el incentro y el circuncentro. Para ese triángulo, significa que para calcular el incentro van a tener que calcular la intersección de las alturas y la intersección de las mediatrices. Busquen ustedes cuál es uno y cuál es otro, cuál es el incentro, cuál es el circuncentro, y con esos datos y con lo que ustedes tienen en forma vectorial, encontrando las ecuaciones de la recta, después la intersección entre esas rectas, la de las alturas, la de las mediatrices, van a calcular 2 puntos y esos puntos van a ser, no, de las alturas no, de las bisectrices.
Bueno, eso ya lo averiguan ustedes. ¿Quién es quién y cuáles de los lados? ¿Cuáles de los lados? Entonces, calcular el incentro y el circuncentro. ¿Qué me tienen que dar ustedes? Coordenadas del punto. ¿Dónde está el punto? Y en cuyos casos, con incentro y circuncentro, también van a calcular los radios. ¿Qué radio tiene uno y qué radio tiene otro? Uno es un radio pequeño y el otro es un radio mucho mayor. ¿Se entendía la tarea? A investigar, a buscar cuáles son esas dos características, con qué elementos y cómo obtengo yo como intersección de eso, de altura, mediatrices, medianas, bisectrices, debo encontrar las rectas y con esas rectas hacer la intersección de dos rectas, sistema de igualación, sustitución, encontrar las coordenadas de ese punto, y una vez que tienen ese punto, miden la distancia a cualquiera de los otros y van a obtener el radio como distancia entre dos puntos. Este ejercicio ya es un poquito más complicado. El que no lo resuelve para el lunes, todo el mundo me tiene que dar el resultado. Esto ya es obligatorio. El que no resuelve ese ejercicio ya está fuera de la porra, como decimos. Así que traten. Sí, Gonzalo. ¿Es de cónica eso? No. No. Cónica es circunferencia, pero nosotros no vemos circunferencia. Nosotros lo único que hacemos es, en todo triángulo, cualquiera sea el triángulo, rectángulo, acutángulo, oblicángulo, si usted toma las alturas perpendiculares a las bases, todas se cortan en un solo punto. Si usted toma las bisectrices, o sea, la mitad de cada ángulo, todas se cortan en un solo punto. Si usted toma las medianas, las tres medianas se cortan en un solo punto. Y si toma las mediatrices, las tres mediatrices se cortan en un punto. Cada uno de esos puntos es lo que llamamos ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, metacentro y baricentro, creo que lo dije. Investiguen eso. Encontrar ese punto, el del incentro, o sea que hay una circunferencia inscripta. Yo para encontrar ese punto tengo que encontrar la intersección de dos rectas. Yo solamente les pido las coordenadas de ese punto, o sea que no llegamos a cónica. Y después la distancia de ese punto acá donde es tangente me da el radio de la circunferencia. No estamos pidiendo la ecuación de la circunferencia, nada por el estilo. Solamente medir la distancia para encontrar eso que está. Los tres puntos en cuestión son los tres puntos que están ahí arriba. Vamos a... Bueno, se los dejo ahí arriba. Cinco, 3, no, 2, 3, 5 menos 1 y menos 4, 4. Con esos tres puntos ya tienen el triángulo, que es con el que estuvimos trabajando. Perfecto. Entonces la consigna es encontrar incentro y circuncentro del triángulo formado por esos tres puntos y los radios y la longitud de los radios de cada una de esas circunferencias. La otra, yo le digo hay dos circunferencias porque la del circuncentro es la circunferencia. Ustedes van a encontrar acá una circunferencia que pasa por este punto y por este punto. Ya va a ver
una circunferencia ahí, obviamente con un radio mucho mayor, ustedes tienen que calcular dónde está el centro y qué radio tiene y van a verificar que las longitudes son todas iguales. Y también van a encontrar qué cosa, una circunferencia más chiquitita ahí adentro. También tienen que encontrar las coordenadas del centro de esa circunferencia. Bueno, esto si lo hacen hoy mejor, así tienen el fin de semana para disfrutar, o mañana se levantan tempranito, a googlear qué es cada cosa, qué es el incentro, el circuncentro, el metacentro, el baricentro, y a partir de los datos que yo les di, van a calcular y van a verificar gráficamente. Bueno, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo. Recuerden que la semana que viene vamos a recuperar las clases que yo he perdido del día martes. Vamos a tener lunes, martes y miércoles. Bien, y el viernes, obviamente. Muy bien, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana. No, profe. Chao, profe. Buen fin de profe. Igualmente. Chao, profe. Chao, chao.